Desde que la nueva pasante de la empresa descubrió que tenía una membresía platino permanente de Apex Airlines, su actitud conmigo cambió por completo. De un día para otro empezó a mostrarse exageradamente amable. Justo antes del fin de semana largo del Día de los Caídos, Memorial Day, se acercó a mi escritorio con una sonrisa coqueta. ¿Te gustaría viajar a París conmigo durante las vacaciones? Si usamos tus puntos para comprar los pasajes, no tendremos que pagar ni un solo centavo. Le respondí con educación que ya tenía planes con mi familia y que no podía acompañarla. No esperaba que cruzara los brazos y, con total naturalidad, dijera, bueno, si tú no vas, entonces iré yo sola. Sentí un escalofrío. Un viaje a París, incluso en clase económica, costaba mucho más de $1000. Jessica era tan tacaña que solía guardar en su bolso jabón, papel higiénico y otros suministros de los baños de la oficina para no tener que comprarlos. ¿Cómo pensaba pagar unas vacaciones en Europa de la noche a la mañana? Mientras más lo pensaba, más claro veía que algo no encajaba. ¿Acaso estaba planeando usar los puntos de mi cuenta platino? Entonces todas las piezas encajaron. Quería utilizar mis puntos para comprar sus boletos. Un mes antes, uno de nuestros compañeros había sufrido una emergencia familiar. Su padre estaba gravemente enfermo y todos los vuelos de último momento estaban agotados. Llamé personalmente a Apex Airlines, proporcioné mi número de viajero platino y utilicé mis puntos para conseguirle un asiento en el siguiente vuelo disponible. Jessica debió pensar que eso era todo lo que hacía falta para reservar un boleto gratis. De pronto recordé que aquel día me había hecho una cantidad sospechosa de preguntas. ¿Solo necesitan tu número de miembro? ¿Cualquier familiar puede usarlo? ¿Recibes un mensaje de texto cuando alguien reserva un vuelo con tus puntos? En ese momento no le di importancia. Le respondí que recibía tantos mensajes promocionales de la aerolínea que casi nunca revisaba las notificaciones. Todavía recuerdo cómo se le iluminaron los ojos. En ese instante no entendí el motivo, pero ahora era evidente. Ya estaba planeando cómo aprovecharse de mi cuenta. Aún así, no podía acusarla sin pruebas. Así que tomé mi teléfono y llamé al servicio de atención al cliente de Apex Airlines. Buenos días. Tengo una consulta sobre la seguridad de mi cuenta. Si alguien conoce mi número de viajero frecuente, ¿puede canjear mis puntos sin mi autorización? La representante respondió de inmediato. No tiene de qué preocuparse, señorita Deves. Para utilizar sus puntos no basta con conocer su número de socio. El sistema siempre solicita un código de verificación de 2 factores que se envía únicamente a su teléfono registrado. Sin ese código, nadie puede completar una reserva. Entonces, ¿cómo pude reservar el vuelo de mi compañero? Porque usted llamó desde el número telefónico asociado a su cuenta, lo que permitió verificar automáticamente su identidad. Si cualquier otra persona intenta acceder a sus puntos, ya sea por internet o en un mostrador, el sistema solicitará ese código de seguridad. Sonreí al escuchar la explicación. Mientras el código siguiera llegando únicamente a mi teléfono, el plan de Jessica estaba condenado al fracaso. Solté un largo suspiro de alivio. No tendría que enfrentar una situación incómoda en la oficina y mis puntos estaban completamente seguros. A la mañana siguiente acababa de sentarme en mi escritorio cuando Jessica apareció caminando por la oficina como si estuviera desfilando. Se veía completamente distinta. Llevaba un maquillaje llamativo, unos tacones altísimos y una brillante pulsera dorada que se aseguraba de mostrar a todo el mundo. Incluso se subió deliberadamente la manga para que nadie dejara de verla. «Ay, esto», dijo en voz alta, levantando la muñeca. «Mi papá acaba de volver de París y me la regaló». La observé con atención. El metal tenía un brillo demasiado amarillento, el grabado era borroso y el acabado dejaba mucho que desear. Como suelo comprar en boutiques de alta gama, reconocí de inmediato que era una imitación barata. Brenda, del departamento de contabilidad, soltó una risita. «Vaya, Jessica. Cartier es bastante caro. ¿Cuánto le costó a tu papá?» Encantada de tener toda la atención sobre ella, Jessica comenzó a inventar una historia llena de detalles innecesarios. Cuando finalmente habló del precio, hizo un gesto despreocupado con la mano. «Oh, no fue para tanto. Apenas costó unos $30,000. Mi papá dijo que era un regalo por haber sobrevivido a mis primeros 3 meses de prácticas. En mi familia el dinero nunca ha sido un problema». Riley, que estaba tomando café, casi se atragantó. Un segundo después, mi teléfono vibró con un mensaje suyo. $30,000 por esa pulsera. Anoche vi exactamente la misma en internet por $1,380 con envío gratis. No pude evitar contener una risa. Jessica, completamente ajena a las miradas incrédulas de todos, continuó presumiendo. Y para el fin de semana largo toda mi familia viajará a París. 4 boletos en primera clase, por supuesto. Uno de nuestros compañeros arqueó una ceja. ¿De verdad? ¿París es para tanto?, preguntó uno de los compañeros.
Jessica sonrió con aire de superioridad antes de responder. París es la máxima expresión de lujo. No sabes lo que es la verdadera civilización ni la alta cultura hasta que has estado en Europa. Pero supongo que quienes nunca han ido simplemente no pueden entenderlo. Siguió hablando durante varios minutos, alabando Francia como si hasta el aire que se respiraba allí fuera mejor que en cualquier otro lugar del mundo. Pero ya nadie le prestaba atención. Uno a uno, todos volvieron a sus monitores, se pusieron los audífonos y retomaron el trabajo. Al darse cuenta de que había perdido a su público, Jessica dejó de presumir y se acercó a mi escritorio. Sara, apuesto a que nunca has estado en Europa, ¿verdad? Si vienes conmigo este fin de semana, podríamos hospedarnos en un hotel con spa de lujo y recibir unos masajes increíbles. ¿Estás completamente segura de que no quieres venir? Sonreí y negué con la cabeza. Le prometí a mi familia que pasaría las vacaciones con ellos. Además, tengo que llevar a una amiga al aeropuerto. Así que paso. La sonrisa de Jessica se endureció por un instante. ¡Qué lástima! Tal vez la próxima vez. Se quedó observándome durante unos segundos que parecieron eternos. Casi podía imaginar los engranajes girando en su cabeza mientras calculaba cuál sería su siguiente movimiento. Fingí no notarlo y seguí escribiendo en mi computadora, pero toda aquella conversación me dejó una sensación muy extraña. Definitivamente estaba tramando algo. Esa noche, después de salir tarde del trabajo, estaba recostada en el sofá revisando Instagram cuando apareció una publicación de Jessica. Era una fotografía muy editada de la Torre Eiffel. El pie de foto decía, rumbo a París para disfrutar del fin de semana largo. Viviendo mi mejor vida. Debajo, un compañero de la oficina comentó, vaya, un viaje internacional durante las vacaciones. Debe ser maravilloso tener tanto dinero. Jessica respondió casi de inmediato, cuando tu familia tiene los recursos, lo mínimo que puedes hacer es salir a conocer el mundo. Al leer aquello, la incomodidad volvió de golpe. Sentía que estaba siendo el objetivo de alguien extremadamente calculador. Todo lo que había conseguido en la vida me lo había ganado trabajando durante años, sacrificando noches de sueño y esforzándome al máximo. Si esa chica encontraba alguna forma de aprovechar un fallo del sistema para quedarse con los puntos que me había tomado más de 10 años acumular, realmente me enfadaría. Abrí la aplicación de Apex Airlines y revisé mi cuenta. Todo seguía exactamente igual. Aún así, decidí llamar otra vez al servicio de atención al cliente. Hola. Solo quiero confirmar una última cosa. Si alguien tuviera mi número de cuenta y mi contraseña, ¿sería completamente imposible que pudiera reservar un vuelo sin el código que llega por SMS? El agente respondió con mucha paciencia. Así es, señorita Davis. Hace poco reforzamos nuestros protocolos de seguridad. Incluso si alguien lograra averiguar su contraseña, el sistema no permitirá emitir un boleto sin el código de autenticación de 2 factores. Además, para operaciones de alto valor, como vuelos internacionales en primera clase, la aplicación también solicita verificación mediante reconocimiento facial. En otras palabras, nadie puede utilizar sus puntos sin su autorización. Aquella respuesta terminó de tranquilizarme. La mañana del inicio del fin de semana festivo llevé a mi amiga a la terminal internacional del aeropuerto. Después de despedirme de ella, decidí pasar por la sala VIP de Apex Airlines para tomar un espresso antes de regresar a casa. Cuando me acercaba a las puertas de vidrio esmerilado, una figura conocida llamó mi atención. Era Jessica. Me detuve en seco y permanecí fuera de su vista, observando lo que ocurría a través del cristal. Jessica estaba en medio de la exclusiva sala VIP acompañada por sus padres y su hermano menor. El contraste con la imagen que vendía en la oficina era enorme. Sus padres vestían ropa claramente desgastada por los años de uso, y la chaqueta de su hermano también mostraba señales evidentes de haber sido utilizada durante mucho tiempo. Aquello desmontaba por completo la imagen de heredera millonaria que intentaba proyectar. En ese momento escuché a su madre reír con entusiasmo. Su voz atravesó el cristal. Este lugar es increíble. Esa compañera tuya fue muy buena al dejarnos entrar gratis. Jessica se acomodó el cabello con una sonrisa llena de suficiencia. Claro. Prácticamente hago todo su trabajo en la oficina. Me debía un favor enorme. Casi me rogó que usara su cuenta. No pude evitar soltar una risa silenciosa. ¿Desde cuándo yo le debía un favor? En ese instante todo terminó de encajar. No era que yo estuviera siendo paranoica. Jessica realmente creía que había conseguido utilizar mis beneficios de viajera platino. Y, gracias a que había verificado 2 veces las medidas de seguridad de la cuenta, sabía que su supuesto triunfo estaba a punto de convertirse en un enorme fracaso. Jessica colocó un pequeño trípode sobre una mesa y comenzó a grabar videos dentro de la sala VIP. También les pidió varias veces a los empleados que le tomaran fotografías familiares. Minutos después publicó un carrusel de 9 imágenes en Instagram, etiquetando la ubicación de la sala VIP de primera clase. La primera mostraba un Boeing estacionado en la pista. La segunda era una panorámica del elegante salón.
La tercera era un selfie suyo sosteniendo una taza de café de porcelana, intentando aparentar que era una exitosa ejecutiva. La cuarta mostraba una enorme mesa repleta de comida gourmet, con una langosta entera perfectamente presentada como protagonista. El texto de la publicación decía: el almuerzo en la sala VIP es espectacular. Incluso puedes pedir langosta de men a la carta. Muy agradecida por estas experiencias. Aunque, sinceramente, el servicio es un poco lento. Deberían capacitar mejor a su personal. Fruncí el ceño y amplié la última fotografía. Podía ver claramente el precio de la langosta en el menú, $2,000. Al verlo, no pude evitar soltar una carcajada. No solo estaba usando mi cuenta, sino que además intentaba dejarla completamente vacía. De verdad creía que podía pagar una comida de lujo en la sala VIP usando mis puntos de viajero frecuente. Los comentarios de su publicación eran aún más reveladores. Vaya. Jessica sí que sabe vivir. Gastándose $2,000 en una langosta mientras espera su vuelo. Espera, ¿no necesitas una membresía platino vitalicia para entrar a esa sala VIP? Está viviendo el sueño. Jessica respondió con su habitual falsa modestia. Oh, no es nada del otro mundo. Es simplemente mi rutina normal cuando viajo. En ese momento, mi teléfono vibró. Era una llamada del servicio de atención al cliente de Apex Airlines. Buenos días, señorita Davis. Tenemos una situación en la terminal. Una pasajera llamada Jessica proporcionó su número de viajero frecuente y afirmó ser un familiar directo suyo. Solicitó utilizar sus puntos para reservar 4 boletos de primera clase con destino a París. Debido a un error en nuestro sistema relacionado con los pases para invitados, se les permitió ingresar temporalmente a la sala VIP mientras se procesaba la reserva. Sin embargo, la transacción requiere una verificación mediante un código SMS. ¿Autoriza usted esta operación? No dudé ni un segundo. No. Hoy no tengo ningún vuelo y, bajo ninguna circunstancia, he autorizado a nadie a utilizar mis puntos ni mi cuenta. La voz del agente mantuvo un tono completamente profesional. Entendido, señorita Davis. Además, su grupo ha generado una factura considerable por consumos realizados dentro de la sala VIP. ¿Autoriza que esos cargos se realicen a la tarjeta de crédito vinculada a su cuenta? En absoluto. Esos gastos no tienen nada que ver conmigo. Perfecto. Nos encargaremos de resolver la situación de inmediato. Colgué el teléfono y, antes de marcharme, miré una última vez a través del cristal. Jessica y toda su familia seguían disfrutando tranquilamente de la langosta, completamente ajenos a lo que estaba ocurriendo. Negué con la cabeza, solté una risa discreta y abandoné el aeropuerto. Una hora después, estacioné el auto frente a mi casa. Al revisar el teléfono, me encontré con más de 99 mensajes de texto sin leer y más de 100 llamadas perdidas, todas de Jessica. Antes siquiera de abrir la conversación, apareció una nueva notificación de Apex Airlines. Estimada señora Davis, hoy se detectó un intento no autorizado de utilizar su número de viajero frecuente para reservar 4 boletos en clase ejecutiva con destino a París, CDG. La operación fue bloqueada por nuestros protocolos de seguridad. Como medida preventiva, hemos suspendido temporalmente el acceso externo a su cuenta. Asimismo, se ha registrado un saldo pendiente asociado a consumos realizados en la sala VIP. Le rogamos comunicarse con nosotros al 1-800-APEX para resolver la situación. Gracias. Leí el mensaje una vez. Luego otra. Y una tercera. Un saldo pendiente. No solo había intentado robar mis puntos. También había permitido que toda su familia se diera un banquete de langostas de $2,000 cada una utilizando mi cuenta. Mi cuenta. Respiré profundamente. Entré en la casa, me senté en el sofá y permanecí varios segundos mirando el techo antes de volver a tomar el teléfono. Más de 99 mensajes. Más de 100 llamadas perdidas. Abrí la conversación. El primer mensaje había llegado a las 11:47 de la mañana. Hola, Sara. Espero que estés bien. Solo quería darte las gracias por dejarnos usar la sala VIP. Mis papás están encantados. Eres un amor. El segundo llegó apenas 3 minutos después. Oye, el agente del mostrador dice que necesita una confirmación tuya para emitir los boletos. ¿Podrías enviarles un mensaje diciendo que somos tu familia? Es solo un trámite. El tercero apareció 4 minutos más tarde. Sara, ¿estás viendo mis mensajes? El vuelo sale en 2 horas. Y entonces, como si alguien hubiera apagado un interruptor y encendido otro completamente distinto, el tono cambió. 12:03 del mediodía, ¿por qué bloqueaste la transacción? ¿Qué te pasa? 12:05 del mediodía, ¿sabes cuánto le costó a mi familia llegar hasta aquí? Vinimos en Uber desde Nueva Jersey. ¿Tienes idea de lo caro que está? 12:08 del mediodía, nos acaban de sacar de la sala VIP. Literalmente nos echaron delante de todo el mundo.
12:11 del mediodía, mi mamá está llorando. ¿Ya estás contenta? 12:14 del mediodía, si no solucionas esto ahora mismo, voy a hablar con tu jefe. Tengo pruebas de que tú misma me dijiste que usara tu cuenta. 12:19 del mediodía, Sara, por favor, llámame. Podemos arreglar esto. Te prometo que te devolveré todas las millas en cuanto pueda. 12:23 del mediodía, olvidemos que todo esto pasó. Tú no viste nada y yo no pedí nada. 12:31 del mediodía, ¿sabes cuánto cuesta una langosta? No es mi culpa que el menú no dijera que se cobraba aparte. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa de centro. Fui hasta la cocina y preparé una taza de té. Necesitaba pensar con la cabeza fría. Esperé a que el agua hirviera, saqué una bolsita de Earl Grey del cajón y la dejé infusionar con calma. En momentos como ese, cuando el caos llama a la puerta, mi primer impulso nunca ha sido reaccionar. Es observar. Esperar. Comprender exactamente el terreno que pisaba antes de dar el primer paso. Lo que estaba claro era que Jessica había cometido un fraude. Lo que aún no estaba tan claro era cuánto había logrado documentar yo y cuánto podría distorsionar ella si intentaba cambiar la historia. Regresé al sofá con mi taza de té y abrí Instagram. Su perfil era un auténtico campo de batalla. Las fotos de la sala VIP seguían publicadas. El carrusel de 9 imágenes. La langosta de $2,000. Los selfies con la elegante taza de cristal. Pero la sección de comentarios había cambiado por completo. Lo que antes era una lluvia de admiración y envidia ahora parecía un juicio público. Espera un momento. Apex Airlines no permite entrar a esa sala VIP sin una membresía platino vitalicia. ¿Cómo lograron entrar? Alguien del trabajo acaba de decirme que intentó usar la cuenta de otra persona. ¿Es cierto, Jessica? ¿Está todo bien? Te vi salir del aeropuerto hace un rato con tu familia. Parecías bastante alterada. Un momento. ¿Esa langosta no cuesta como $2,000? ¿Quién pagó esa cuenta? Ya sé que intentaba apagar el incendio respondiendo a algunos comentarios. Sus explicaciones eran un espectáculo de improvisación. Solo hubo un malentendido con la aerolínea. No fue nada importante. A esa sala VIP se puede entrar de muchas maneras, no solo con la membresía platino. Todo ya está resuelto. Fue un simple error administrativo. Pero el algoritmo ya había hecho su trabajo. Las capturas de pantalla comenzaron a circular de teléfono en teléfono. Para cuando terminé mi té, 3 compañeros de la oficina me habían enviado el mismo carrusel de fotos, acompañado de preguntas marcadas en rojo. La primera fue Riley. Cuéntamelo todo. Alguien la grabó cuando el personal de seguridad la escoltó fuera del aeropuerto. El video ya está en TikTok. Busqué el clip. Duraba apenas 16 segundos. La calidad era mala, pero suficiente. Se veía claramente a Jessica, a su madre y a su hermano siendo acompañados por 2 agentes de seguridad hacia la salida. La madre hacía gestos desesperados mientras señalaba las puertas de cristal. El hermano caminaba con la mirada fija en el suelo. Jessica, en cambio, no apartaba la vista de su teléfono. En su rostro se mezclaban la rabia y la humillación. El video ya acumulaba más de 4,000 reproducciones. Apagué la pantalla. En ese momento no sentía ira. Sentía algo mucho más frío. Algo más calculado. Era una sensación que conocía bien y que me había tomado años aprender a distinguir de la impulsividad. Era la certeza de que tenía una decisión por tomar y que esa decisión definiría exactamente qué clase de persona sería cuando alguien intentara aprovecharse de mí. Podía ignorarlo todo. Dejar que la aerolínea resolviera el problema. Permitir que Jessica cargara con la vergüenza pública hasta que el video desapareciera entre el ruido de Internet. Era la opción más sencilla. También podía enfrentarla directamente. Pero Jessica era el tipo de persona que, cuando se veía acorralada, mentía con todavía más convicción. Si yo decía blanco, ella juraría que era negro y encontraría 3 personas dispuestas a respaldarla. No era un terreno donde quisiera pelear. O podía documentarlo absolutamente todo. Cada mensaje. Cada llamada perdida. Cada captura de Instagram. El video de TikTok. La notificación oficial de la aerolínea. El número del caso. Y hacerlo con calma, de forma metódica, antes de que Jessica tuviera tiempo de borrar cualquier evidencia. Elegí esa opción. Pasé la siguiente hora recopilándolo todo. Guardé capturas de cada mensaje ordenadas por hora. Respaldé la notificación oficial en 3 lugares diferentes. Anoté el número de caso que me había proporcionado el agente. Descargué el video de TikTok. También guardé todas las publicaciones de Instagram de Jessica, incluidos varios comentarios que ella ya había eliminado, pero que Riley había alcanzado a capturar antes de que desaparecieran. Cuando terminé, tenía un expediente impecable. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez no era Jessica.
Era un número que no conocía. Contesté. ¿Señorita Davis? La voz pertenecía a un hombre mayor y sonaba incómoda. Soy el señor Kim, el padre de Jessica. Disculpe que la moleste en un día festivo. Hizo una larga pausa antes de continuar. Mi hija me dijo que hubo un malentendido entre ustedes dos. Me preguntaba si existe alguna manera de resolver todo esto en privado, como personas razonables. Guardé silencio durante exactamente 3 segundos. Porque el señor Kim no sabía algo muy importante. Y, al parecer, Jessica tampoco se lo había contado. Yo ya tenía toda la evidencia perfectamente documentada. La aerolínea ya había abierto un expediente oficial. Resolver el asunto en privado no iba a borrar absolutamente nada de lo que había ocurrido. Y había algo más que el señor Kim tampoco sabía. Yo aún no había decidido hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Y, por el momento, esa ventaja pensaba conservarla. Señor Kim, respondí finalmente con una voz tan tranquila que hasta a mí misma me sorprendió. Le agradezco que me haya llamado personalmente, pero debo ser completamente sincera con usted. Lo que ocurrió hoy no fue un malentendido. Su hija utilizó mi número de viajero frecuente sin mi autorización para intentar canjear los puntos que he acumulado durante más de 10 años. Además, su familia consumió una cantidad considerable de comida a la carta dentro de una sala VIP a la que no tenía derecho de ingresar. Al otro lado de la línea se hizo un silencio pesado. Finalmente, el señor Kim habló de nuevo. Señorita Davis, yo no tenía la menor idea. Jessica nos dijo que usted le había dado permiso. Lo entiendo, respondí con calma. Y precisamente por eso quería explicárselo con todo respeto. El problema no es con usted, pero voy a seguir los canales correspondientes. Colgué con calma y me quedé mirando el teléfono durante unos segundos. El señor Kim sonaba sinceramente avergonzado. Él no era quien me había fallado. Había sido Jessica. Y notar esa diferencia era importante, porque me recordó que no estaba luchando contra toda una familia, sino contra una sola persona que había tomado decisiones muy específicas y muy calculadas. 4 minutos después, mi teléfono vibró con un mensaje de Riley. Sara, necesito que veas esto ahora. Adjuntó una captura de pantalla. Era de un grupo privado de WhatsApp del trabajo al que yo no pertenecía, probablemente el de los empleados más jóvenes del departamento. Jessica había enviado un mensaje a las 12:58 del mediodía. Sara me bloqueó el acceso a su cuenta después de que prácticamente hice todo el trabajo del trimestre por ella. Arruinó las vacaciones de toda mi familia. Si alguien tiene algo sobre ella, algún error o cualquier cosa, este es el momento de compartirlo. Lo leí 2 veces. Luego una tercera. Estaba intentando construir un caso en mi contra utilizando a mis propios compañeros de trabajo. Y ni siquiera lo hacía con discreción. Lo estaba haciendo en un grupo con más de 20 personas durante un fin de semana festivo, mientras el video de TikTok seguía circulando. Era el nivel de confianza que solo puede dar la inexperiencia. Le respondí a Riley con una sola línea. ¿Puedes guardar esa captura y enviármela por correo electrónico desde tu cuenta personal? Su respuesta llegó en menos de 30 segundos. Ya está enviada. Y tengo 2 más. Así era Riley, discreta, leal y con una memoria fotográfica para los detalles que nadie más notaba. Llevábamos 4 años trabajando en el mismo equipo y nunca la había visto perder la compostura. Era exactamente el tipo de aliada que necesitaba en ese momento. Alguien que documentaba los hechos sin dramatizar. Las otras 2 capturas que me envió eran todavía más reveladoras. En la primera, Jessica le preguntaba a otro compañero si sabía de qué banco era la tarjeta vinculada a mi cuenta Platino. En la segunda, enviada apenas 20 minutos después de que apareciera el video en TikTok, escribía, si Recursos Humanos pregunta, todos digan que Sara me ofreció usar la cuenta. Me quedé mirando la pantalla. Jessica no era el tipo de persona que se retiraba cuando la acorralaban. Era el tipo de persona que redoblaba la apuesta. Y si yo esperaba que el peso de la vergüenza pública fuera suficiente para detenerla, estaba subestimando a alguien que había entrado a una sala VIP con una pulsera falsa que hacía pasar por Cartier y la había presumido con absoluta seguridad frente a toda la oficina. Fui hasta mi escritorio, abrí el portátil y redacté un correo electrónico para Recursos Humanos. No era un mensaje acusatorio. Era un informe meticuloso. Detallé toda la cronología, la conversación inicial en la que Jessica me preguntó cómo funcionaba mi cuenta, las preguntas específicas sobre las alertas por mensaje de texto, la invitación a París, el intento de fraude documentado por la aerolínea con su correspondiente número de caso, la factura pendiente de la sala VIP, los mensajes amenazantes y el intento de poner a mis compañeros de trabajo en mi contra. Adjunté cada captura de pantalla, cada notificación, el número de caso proporcionado por la aerolínea y el correo electrónico que Riley me había enviado. Revisé el documento 3 veces. Corregí una coma. Y finalmente lo envié. Después llamé directamente a la línea de fraudes de Apex Airlines.
No al Servicio General de Atención al Cliente, sino al departamento especializado que el agente me había indicado esa misma mañana. Les proporcioné el número de caso. Confirmé que no había autorizado ningún cargo ni ninguna reserva y solicité formalmente que la deuda generada por los consumos en la sala VIP fuera trasladada a la persona que había utilizado fraudulentamente mi número de cuenta. El agente tomó nota de todo y me confirmó que el proceso ya estaba en marcha. Cerré el portátil. Eran casi las 3 de la tarde. Afuera, el cielo de mayo tenía ese tono anaranjado y tranquilo de los días festivos, esa luz que hace que todo parezca avanzar más despacio de lo que realmente sucede. Me serví un vaso de agua, me recosté en el sofá y cerré los ojos por un momento. Entonces lo recordé. Un mes atrás. La tarde en que utilicé mis puntos para ayudar a nuestro compañero a regresar a casa y ver a su padre enfermo. Yo estaba de pie junto a la impresora, hablando por teléfono con la aerolínea, cuando Jessica se acercó con la taza de té que siempre llevaba en la mano y comenzó a hacer preguntas aparentemente inocentes. ¿Solo les das tu número de teléfono? ¿Cualquiera de tu familia puede usar la cuenta? En aquel momento pensé que era simple curiosidad, la de alguien que nunca había tenido una membresía de viajero frecuente y quería entender cómo funcionaba. Le respondí sin darle importancia. Pero ahora, repasando cada detalle de aquella conversación y todo lo que había ocurrido ese día, comprendí algo que me heló la sangre. Aquellas preguntas nunca fueron simple curiosidad. Habían sido un reconocimiento previo. Una exploración metódica de mis medidas de seguridad, realizada semanas antes de que siquiera me invitara a viajar a París. Lo que yo había interpretado como la torpeza social de una pasante nerviosa era, en realidad, el primer movimiento de alguien que ya había decidido exactamente lo que quería y estaba calculando la mejor forma de conseguirlo. Llevaba semanas planeándolo. Me incorporé lentamente, sostuve el vaso de agua entre las manos y entendí que el expediente que había preparado esa tarde era necesario. Pero no suficiente. Porque si ya sé que llevaba semanas preparando su fraude, significaba que probablemente también tenía un plan para el momento en que todo saliera mal. Y yo todavía no sabía cuál era. El martes por la mañana llegué a la oficina 15 minutos antes que de costumbre. No era algo habitual en mí. Pero quería estar en mi escritorio, con el café servido y la computadora encendida, cuando Jessica cruzara la puerta. Quería que no existiera la menor duda sobre quién tenía el control de la situación. A las 8:47 recibí un correo electrónico de Recursos Humanos. La directora, Mónica Reyes, confirmaba que había recibido mi informe y me citaba a una reunión privada a las 10 de la mañana en la sala de conferencias del tercer piso. El mensaje también incluía un breve párrafo informándome de que Jessica había presentado su propia queja formal la noche anterior. Según ella, yo le había prometido verbalmente que podía usar mi cuenta y, a último momento, había retirado el permiso con la intención de humillarla públicamente. Lo leí con calma, sin sorprenderme. Era exactamente el movimiento que esperaba. Jessica llegó a la oficina a las 9:03 de la mañana. Se veía diferente. Ya no llevaba los tacones de diseñador ni la pulsera falsa. Vestía unas zapatillas blancas, tenía el cabello recogido y una expresión que intentaba proyectar la imagen de alguien injustamente tratado. Pasó frente a mi escritorio sin mirarme. Saludó a un par de compañeros con la indiferencia calculada de quien quiere aparentar que está por encima de todo y luego se sentó en su lugar. Riley me lanzó una mirada desde el otro extremo de la oficina. Le respondí con un ligero movimiento de cabeza para hacerle saber que todo estaba bajo control. Ella asintió y volvió a concentrarse en su monitor. A las 9:51, mientras guardaba los últimos documentos en una carpeta para llevarlos a la reunión, vi que Jessica también recibía un correo electrónico. Lo noté porque observé cómo leía el mensaje, fruncía ligeramente el ceño y, apenas 2 segundos después, recuperaba la compostura. La habían citado a la misma reunión. Eso significaba que Mónica había decidido escuchar ambas versiones al mismo tiempo. Perfecto. La sala de conferencias del tercer piso tenía grandes ventanales con vista al parque. Mónica Reyes ya estaba sentada cuando llegué. Tenía una libreta abierta frente a ella y 2 vasos de agua sobre la mesa. Era una mujer de unos 50 años con esa clase de serenidad que solo da la experiencia de verdad, no la apariencia de tenerla. La había visto resolver situaciones complicadas en otras ocasiones. Sabía que no era el tipo de persona a la que se podía convencer con una historia bien contada si los hechos no la respaldaban. Jessica llegó exactamente 1 minuto después. Se sentó frente a mí y cruzó las manos sobre la mesa con una compostura que habría resultado convincente si yo no hubiera visto los 47 mensajes llenos de mayúsculas que me había enviado el día anterior. Mónica fue directa. Tengo 2 informes que se contradicen. Voy a escuchar a ambas por separado y luego revisaremos los hechos en conjunto. Empezaremos con la evidencia verificable. Abrió su portátil y leyó en voz alta el número de caso de Apex Airlines. Después leyó el resumen que la aerolínea había enviado directamente a Recursos Humanos esa misma mañana, confirmando el intento de reserva no autorizada, la deuda generada en la sala VIP y la apertura formal de una investigación por uso fraudulento de una cuenta de viajero frecuente.
Jessica parpadeó. Todo esto es un malentendido. Sara me dijo que podía usar su cuenta. Mónica no levantó la vista de la pantalla. ¿Tiene alguna prueba que respalde esa afirmación? ¿Un correo electrónico? ¿Un mensaje? ¿Cualquier comunicación por escrito? Fue verbal. Me lo dijo en persona, junto a la impresora. ¿Hay algún testigo de esa conversación? Jessica vaciló apenas una fracción de segundo. Solo una, pero cualquiera en la oficina puede confirmar que Sara y yo siempre hemos tenido una buena relación de trabajo. Eso no responde mi pregunta, dijo Mónica con la misma tranquilidad con la que alguien comentaría el pronóstico del tiempo. Entonces abrí mi carpeta. La noche anterior había impreso todo el expediente. La cronología completa con fechas y horas. Las capturas de pantalla de los mensajes de Jessica, incluidos aquellos que pasaban de las amenazas a las súplicas. La notificación oficial de la aerolínea. El correo del departamento de fraudes. Y las capturas del grupo de WhatsApp donde Jessica había intentado convencer a varios compañeros de reunir información para perjudicarme. Deslicé la carpeta sobre la mesa. Mónica la revisó en absoluto silencio durante casi 4 minutos. Jessica observaba el expediente como si no pudiera creer que todo aquello existiera. Finalmente, Mónica levantó la vista. Jessica, en este grupo de WhatsApp usted pidió expresamente que sus compañeros buscaran errores o información comprometedora sobre la señorita Deves. ¿Puede explicarlo? El color desapareció del rostro de Jessica casi al instante. Estaba alterada. Fue un momento de emoción. No hablaba en serio. ¿Y qué me dice de estos mensajes donde amenaza con acudir al jefe de la señorita Deves y asegura tener pruebas de algo que, según su propia versión, ocurrió únicamente en una conversación verbal sin testigos? Jessica abrió la boca. La cerró. Volvió a abrirla. Estaba frustrada. Mi familia había viajado desde Nueva Jersey. Lo entiendo, respondió Mónica, pero debo ser completamente transparente con usted. Hizo una breve pausa antes de continuar. Lo que tengo frente a mí documenta un patrón de conducta que va mucho más allá de un conflicto entre compañeras de trabajo. Tengo un informe de fraude abierto por parte de una aerolínea, una deuda generada a nombre de la señorita Deves y evidencia de que usted intentó organizar una campaña en su contra utilizando canales internos de la empresa. Cerró la carpeta con calma. Antes de continuar esta conversación, voy a necesitar que el departamento legal revise toda esta información. La reunión terminó en ese momento. Mónica nos pidió a ambas que regresáramos a nuestros puestos de trabajo y que mantuviéramos una distancia estrictamente profesional hasta recibir nuevas instrucciones. En el ascensor coincidimos durante exactamente 22 segundos. No dije una sola palabra. Mantenía la vista fija en el panel iluminado de los botones. Jessica, por su parte, fingía concentrarse en la pantalla de su teléfono. Pero la rigidez de sus hombros y la forma en que apretaba el dispositivo dejaban claro que estaba mucho más nerviosa de lo que intentaba aparentar. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, salí primero. El resto de la mañana transcurrió de una forma casi absurdamente normal. Respondí correos electrónicos. Revisé un informe de proyecciones. Almorcé un sándwich en mi escritorio. Pero, debajo de esa rutina, estaba observando. Jessica pasó las siguientes 2 horas haciendo llamadas en voz baja desde una esquina junto a la ventana, cubriendo parcialmente el micrófono del teléfono con la mano. A las 2 de la tarde, el jefe de nuestro departamento, el señor Warren, la llamó a su oficina. La puerta permaneció cerrada durante 19 minutos. Cuando salió, ni siquiera volvió a su escritorio. Recogió su bolso, su taza de té y su chaqueta, y abandonó la oficina sin mirar a nadie. Riley me escribió de inmediato. Warren acaba de llamar al director de recursos humanos. Lo escuché desde el pasillo. Dijo que necesitan contener la situación antes de que la aerolínea la escale formalmente. Solté el aire lentamente. No por alivio. Todavía no. Porque sabía, con la misma certeza con la que había sospechado desde el principio que algo no cuadraba, que Jessica aún no había terminado. No era el tipo de persona que aceptaba una derrota en silencio. Era de las que, cuando las acorralaban, encontraban un nuevo ángulo para atacar. Y tenía razón. A las 4:47 de la tarde, cuando casi todos ya se habían marchado, recibí una notificación por correo electrónico. El remitente no era Jessica. Era su padre, el señor Kim. El asunto decía, propuesta de resolución privada sin intervención legal. Lo abrí. Era un correo de 3 párrafos redactado con un cuidado evidente, quizá demasiado evidente, como si alguien más lo hubiera revisado antes de enviarlo. Se ofrecía cubrir por completo la deuda generada en la sala VIP y presentar una disculpa formal, siempre que yo retirara la denuncia presentada ante recursos humanos y no tomara más medidas que pudieran perjudicar el futuro profesional de su hija. Lo leí hasta el final. Después lo archivé en la misma carpeta donde guardaba el resto del expediente. Porque el señor Kim, a pesar de sus buenas intenciones, no comprendía algo fundamental.
Ese correo no solucionaba absolutamente nada. Solo añadía una pieza más al caso. Una pieza que demostraba que la familia ya conocía la gravedad de lo ocurrido, que consideraban el asunto lo bastante serio como para intentar resolverlo en privado y que aún creían que era posible negociar. No lo era. Cerré el portátil, apagué el monitor y guardé el expediente en mi maletín. A la mañana siguiente, Apex Airlines iniciaría oficialmente el proceso. Mónica Reyes lo sabía. El señor Warren también. Y Jessica, en algún momento de esa noche, también terminaría enterándose. Solo quedaba una cosa por suceder. Y esa ya no dependía de mí. A las 7:58 del miércoles, mientras estacionaba mi automóvil, recibí una notificación de Instagram. Jessica había publicado una nueva historia. Era un texto largo sobre un fondo negro, el típico formato que la gente utiliza cuando quiere aparentar que habla desde el dolor y no desde la desesperación. El título decía, Mi verdad. La leí completa antes de apagar el motor. Contaba su propia versión de los hechos. Según ella, yo le había prometido usar mi cuenta como un gesto de solidaridad entre mujeres jóvenes dentro del mundo corporativo. Afirmaba que me había dedicado incontables horas de trabajo que nunca le reconocí, que yo me había aprovechado de ella y que, cuando finalmente intentó hacer uso del favor que supuestamente habíamos acordado, la había traicionado por simple envidia. Terminaba con una frase resaltada en negrita: no dejes que nadie te haga sentir pequeña por atreverte a soñar en grande. Respiré hondo. Luego abrí la sección de comentarios. El primero pertenecía a un creador de contenido con más de 120,000 seguidores que publicaba sobre derechos del consumidor y casos de fraude corporativo. Solo había escrito una frase: ¿alguien más vio el video de TikTok del aeropuerto? Porque la cronología de esta historia no tiene ningún sentido. Debajo de ese comentario, otra persona había reunido todas las pruebas en orden. Primero, la publicación de Jessica dentro de la sala VIP presumiendo la langosta de 2000. Después, el video del aeropuerto con la hora registrada. Luego, la fotografía de la supuesta pulsera Cartier junto a una captura de la misma pulsera vendida en Temu por apenas 80. Y, por último, una captura del grupo de WhatsApp donde Jessica pedía a sus compañeros buscar información comprometedora sobre mí. El hilo ya acumulaba más de 4,000 respuestas. Entré a la oficina. A las 9:15 de la mañana, Mónica Reyes envió una convocatoria urgente para todo el departamento. Sala principal de conferencias. Asistencia obligatoria. No se indicaba ningún motivo. Cuando llegué, Jessica ya estaba sentada al fondo de la sala. Tenía la mirada fija sobre la mesa. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. El señor Warren permanecía de pie junto a la pared, con los brazos cruzados y una expresión que no auguraba nada bueno para quien hubiera tomado decisiones imprudentes durante esa semana. Mónica comenzó sin rodeos. Esta mañana recibimos la comunicación oficial del departamento legal de Apex Airlines. Hizo una breve pausa antes de continuar. La aerolínea confirma que el número de cuenta de la señorita Deves fue utilizado sin su autorización para intentar canjear puntos equivalentes a aproximadamente $8,000 en boletos de primera clase. Además, se generó una deuda adicional de $4,300 por consumos no autorizados dentro de una sala VIP de acceso restringido. El silencio en la sala era absoluto. Entonces Mónica pronunció la frase que cambió por completo el ambiente. La aerolínea ha presentado una denuncia formal por fraude. Miró lentamente a todos los presentes antes de concluir. A partir de este momento, este asunto deja de ser un problema interno de la empresa. El silencio en la sala era absoluto. Además, continuó Mónica, hemos verificado que se utilizaron canales internos de comunicación de la empresa para intentar recopilar información comprometedora sobre una empleada, lo cual constituye una violación directa de nuestra política de conducta profesional. Jessica levantó la vista por primera vez. Yo solo estaba defendiéndome, dijo con una voz que intentaba sonar firme, pero que parecía de cristal agrietado. Jessica, respondió Mónica, en este momento no estás siendo invitada a hablar. Se te está informando de la decisión. 3 horas después, Jessica salió del edificio con una caja de cartón y su inseparable taza de té. Su pasantía había sido rescindida con efecto inmediato. La empresa decidió cooperar plenamente con la investigación iniciada por Apex Airlines. Más tarde, el señor Warren me llamó a su oficina para ofrecerme una disculpa en nombre del departamento por no haber detectado antes lo que estaba ocurriendo. Hiciste exactamente lo correcto, me dijo. Y manejaste la situación de la mejor manera posible. No sentí una sensación de victoria. Sentí algo mucho más sereno. Más limpio. Aquella misma tarde, recibí una llamada de Apex Airlines para confirmarme que la deuda había sido transferida oficialmente a nombre de Jessica Kim y que mi cuenta había sido restaurada por completo. Como compensación por los inconvenientes ocasionados, además, acreditaron un bono adicional de puntos en mi cuenta. El expediente que había preparado durante el fin de semana largo fue lo que permitió que todo el proceso se resolviera en apenas 48 horas, en lugar de prolongarse durante meses. Ya en casa, Riley me envió un mensaje.
El video de TikTok del aeropuerto ya supera más de 800.000 reproducciones. En los comentarios están destrozando la historia de Instagram de Jessica. Incluso alguien encontró la misma pulsera Cartier en Temu, con cientos de reseñas de 5 estrellas. Por primera vez en varios días, solté una carcajada sincera. Hay algo que aprendí hace mucho tiempo. Lo aprendí durante aquellos años en los que trabajaba hasta la medianoche, comía lo que podía permitirme y guardaba cada punto de cada viaje de negocios como si fueran monedas de oro. También lo aprendí en reuniones donde otras personas se llevaban el mérito de mi trabajo y en momentos en los que habría sido mucho más fácil reaccionar con rabia que pensar con calma. La lección fue muy simple. La rabia consume energía. La evidencia no. Cuando alguien intenta aprovecharse de lo que has construido, el impulso natural es enfrentarlo de inmediato, defenderte y demostrar en ese mismo instante que no podrá salirse con la suya. Pero esa urgencia es precisamente el terreno donde esa persona quiere llevarte. No es tu batalla. Es la suya. La verdadera ventaja está en hacer una pausa. En preparar un té Earl Grey mientras el agua hierve. En organizar cuidadosamente una carpeta con pruebas antes de que la otra persona termine siquiera de celebrar su supuesto triunfo. Porque el tiempo siempre termina favoreciendo a quien tiene la verdad respaldada por evidencia. Jessica creía que el poder estaba en un número de cuenta, en una langosta de $2.000, en una pulsera falsa que nadie cuestionara. Creía que el lujo era una armadura y que la arrogancia era una forma de inteligencia. Lo que nunca entendió fue que el verdadero lujo no se presume. Se construye en silencio, durante años, una milla a la vez. Y eso no puede arrebatártelo una pasante con una cuenta de Instagram y una pulsera comprada en Temu.